Bien, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra secuencia número 3, que es la secuencia denominada mezclas de nuestro curso de ciencias de tercer grado, que tiene énfasis en química. Nos vamos a enfocar en la sesión número 6, que es, digamos, la primera sesión en la cual empezamos formalmente a introducirnos a los métodos de separación de las mezclas. En este caso vamos a revisar 3 métodos, lo que sería la filtración, la decantación y el tamizado. La idea es plantear un ejercicio, este tipo de videos, donde hay experimentos en los cuales, digamos, por cuestiones de copyright, no podemos utilizar videos donde vienen los experimentos como tal. No puedo proyectarles, o entiendo que no debo proyectarles videos que no son míos. Lo que puedo hacer es, para ustedes, plantearte algunas imágenes. Voy a procurar dejarte en la caja de comentarios o en la descripción del video algunos enlaces que nos lleven a digamos, observar como tal experiencias donde un ser humano manipula objetos y que nos representan, digamos, formalmente lo que es la filtración, la decantación y el tamizado. Bueno, continuando con esta idea, tenemos que contemplar que dependiendo las características, las propiedades de los materiales de nuestras mezclas, es lo que va a permitir que sea más eficiente utilizar la filtración o la decantación o el tamizado. Entonces hay que poner atención precisamente en estas propiedades de los materiales para, digamos, de alguna manera, aunque no es posible hacer una clase donde, digamos, planteemos todos los tipos de mezclas que pueden ser separados por la filtración, así como por la decantación y el tamizado, pues basta con poner, digamos, 1 o 2 ejemplos como para plantear la posibilidad de decidir qué método es más efectivo. Y bueno, aquí dice las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas mezclas donde sí podemos percibir, digamos, la presencia de 2 o más elementos. En algún momento hemos visto algunas sesiones con ejemplo de mezclas heterogéneas, por ejemplo, de las que serían muy evidentes, digamos, sería canicas con canicas rojas con canicas verdes, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahí que tenemos 2 sólidos. Voy a poner una nota. Por ejemplo, vamos a poner una mezcla como ejemplo, ejemplo de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, la 1, canicas con frijoles. Vamos a corregir aquí. Frijoles. Pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 2 sólidos. Pues si tenemos 2 sólidos, probablemente sepamos que uno de esos métodos será más efectivo para separarlos. Digamos, otro de sólidos, pero haciendo la diferencia de que tenemos 2 sólidos, pero de distintos tamaños. Por ejemplo, los frijoles mezclados con harina. Son 2 sólidos. Pero obviamente las características de uno te permitirán, de uno los materiales, te permitirá determinar qué método es más eficiente. Ahora, por ejemplo, si tienes un líquido, agua,
con canicas, ¿qué tenemos? Un líquido, y un sólido. Porque no es la única propiedad el estado de agregación, pero pudiera ayudar, ¿no? Por ejemplo, otro, agua con aceite. Dos líquidos. Otra, por ejemplo, agua y alcohol. Dos líquidos. Y uno pudiera pensar, pues es que voy a ocupar el mismo método para separar el agua del aceite que del agua y el alcohol. Y no necesariamente, no necesariamente. Igual podríamos tener, digamos, agua y gas, por ejemplo, tipo como sucede en los refrescos. Entonces, si lo vemos por ese lado, tenemos que poner atención al tipo de mezcla que estoy trabajando para determinar cuál es el más efectivo. Entonces aquí el libro me plantea que las mezclas heterogéneas que contienen una sustancia líquida o gaseosa se pueden separar por filtración. Bueno, son ideas que podemos rescatar. Al pasar la mezcla por un filtro, los líquidos o gases lo atraviesan, mientras que las partículas grandes de otras sustancias quedan atrapadas en él. Por ejemplo, el filtrar partículas de polvo en el aire. Y podría ser. Esa es la idea, ¿no? Ahora, en este caso, dice, en otros casos, cuando por su tamaño y masa las partículas sólidas se precipitan al fondo del recipiente después de un tiempo de reposo, es posible decantar la sustancia líquida vertiéndola en otro recipiente. Por ejemplo, no tiene mucho que vimos en alguno de nuestros anteriores videos cómo separar las semillas de la chía del agua de limón. Entonces, relativamente alguien podría proponer algo parecido a esto. Decantar, digo, lo bueno de estos libros es que generalmente en el vocabulario formal utilizan estos recuadros donde nos explican a qué se refieren cada uno de sus conceptos. Y bueno, decantar es separar una sustancia líquida de otra, vertiéndola en otro recipiente, aprovechando el tamaño de sus partículas o la diferencia de densidad de ambas sustancias. Bueno, y el otro que nos marca, las mezclas heterogéneas con componentes sólidos de diferente tamaño se pueden separar al pasarlas por una malla, método conocido como tamizado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos filtración, tenemos decantación y tenemos tamizado. De aquí tú pudieras, digamos, rescatar algunas ideas que si tenemos un líquido o gas con, digamos, un sólido, podríamos utilizar la filtración. Si tenemos, digamos, un sólido que de alguna manera está dentro de un líquido, pues podríamos ocupar la decantación. Y si tenemos dos, digamos, sólidos, podríamos utilizar, aquí dice pasar por una malla, que es conocido como un tamizado. Y es que muchas veces, digo, si lo ves, parecería que la filtrar y tamizado son iguales. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando dice la palabra filtrar, piensa que para filtrar podrías ocupar tu coladera. Y por ejemplo alguien podría decir, pues una coladera es como una malla. Entonces hay personas que pudiéramos confundir el tamizado con la filtración. Pero bueno, vamos a continuar con esta actividad. Y viene aquí un experimento, el cual lo vamos a abordar, pero con imágenes. Para lo cual me voy a apoyar en estas ideas.
Como te he dicho, rescata ideas y enriquecelas tratando de poner notas provenientes, por ejemplo, de internet o de otro libro de texto, alguna enciclopedia, si es que todavía tenemos por ahí a la mano alguna de papel, y también enriquecela con algún dibujo. Por ejemplo, aquí dice las mezclas heterogéneas que contienen una sustancia líquida o gaseosa se pueden separar por filtración. Por ejemplo, las piedras y el agua se pueden separar porque se puede filtrar el agua al hacerlo pasar por el filtro. Las piedras seguirán teniendo las mismas propiedades, así como el agua. Solo se mezclaron físicamente, que eso es otro aspecto bien importante. Que a la hora de separarlo, en realidad tengamos los dos materiales que tengamos al principio, no que tengamos un componente distinto. Bueno, y es muy gráfico, por ejemplo, no es que esto sea una coladera como tal, pero simula básicamente lo que va a suceder. Tanto los líquidos, los gases, como los sólidos, todos están compuestos de materia, pero no todos los tipos de materiales tienen su materia, tienen los mismos tipos de elementos. Entonces, por el tamaño, unos atravesarán la malla, por ejemplo, aquí es más común ocupar para la filtración, por ejemplo, no es que siempre, papel filtro. Y básicamente, si lo vemos, hay muchas formas de encontrarlo, en forma de embudo o bien en forma de hojita, y que tú lo puedes de alguna manera acomodarlo dentro de un embudo, o por ejemplo estos que son filtros para el café. ¿Cuál es la función? Pues bueno, que esos espacios que tú puedes ver son muy pequeños. Déjame ver si acá hay alguno, porque aquí pudiera representarnos un poquito mejor. Creo que aquí está. Tú lo puedes ver, parece una especie de pellón que sí te permite filtrar. Claro, no es rápido, pero lo que queremos es precisamente para ese tipo de componentes que son más finitos, nos sirve muy bien este tipo de material. Entonces, en este caso, básicamente la idea aquí dice, en la filtración se pueden separar debido al tamaño de las piedras comparadas con el tamaño de las partículas del agua. Podríamos decir que también por el estado de agregación. ¿Sale? Entonces aquí tenemos un ejemplo de agua con un, bueno, que sería el líquido, con un sólido que serían las piedras. Te podría servir. Se filtrará el agua y las piedras quedarán pues en la malla. Ahora, en otros casos dice, en otros casos, cuando por su tamaño y masa las partículas sólidas se precipitan al fondo del recipiente, después de un tiempo de reposo es posible decantar. O sea, algunos, digamos, la palabra decantar se refiere al hecho de inclinar. O sea, me inclino por algo, me decanto por algo. En este caso, la sustancia líquida es la que se va a poder separar, como lo puedes ver en esta imagen, porque el sólido ya está en el fondo del recipiente. Entonces, de esta manera tú puedes deshacerte del líquido y dejando el sólido dentro del recipiente. ¿Pero a esto a qué se debe? La densidad. Esto nos pasó como con el ejemplo de las semillas de chía en el agua de limón. Tarde o temprano, y recuerden que por ahí les puse la imagen, agua de limón con chía. Y de alguna manera, cuando lo estás tomando, muy al principio tiene esta distribución. Básicamente está por todo el vaso, pero si tú lo dejas reposar, después de un determinado tiempo, tienden a irse hacia el fondo. No todas, pero digamos que con el paso del tiempo se irán asentando
y probablemente, pues bueno, por decantación te sea más fácil separarlo. Bueno, entonces, pero vuelvo a insistirte, ocupa definiciones, pon ejemplos y también pon imágenes. Ahora, dice, incluso es posible separar por decantación dos líquidos insolubles, o sea, que no se pueden mezclar uno con el otro, como el agua y el aceite. Después de un tiempo, al ser de diferentes densidades, el agua se colocaría al fondo del recipiente y el aceite en la parte superior. A partir de este punto se pueden separar. Y aquí tenemos una muy buena imagen, porque puedes ver, digo, es cierto que este dispositivo generalmente, este embudo de decantación, no es un material que tengamos en casa. Entonces, aquí dejarías, digamos, que se vaya el agua. Aquí hay una llavecita, generalmente la dejas muy poco abierta para que por goteo se vaya el agua y lo puedes dejar, digamos, nada más el aceite dentro del embudo. Ahora, también la decantación pues, pudiera tener, digamos, lo siguiente, de separación, agua y aceite, decantación. Y aquí básicamente sería esta la idea. Como sabes que el aceite se va a ir a la parte de arriba, puedes inclinar, en este caso, pues esto parece una probeta, y tú podrías separar el aceite debido a esto, que se va a la parte de arriba, por decantación, fíjate. Muy al principio está por todos lados, pero si tú la dejas reposar, el aceite se va a la parte de arriba. Y ya así, inclinando tu recipiente, podrías separar el aceite. Esto podrías hacer. Lo más adecuado en un laboratorio sería ocupar este tipo de embudos. Por eso es que aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Paulatinamente empiezas a abrir el grifo o la llavecita y va goteando hasta que solamente nos quede el aceite. Me gustó mucho la imagen y me la voy a llevar. Quiero complementarlo. Vamos a verlo. Ahí está. Muy buen ejemplo. Pero, como te he dicho en todos los videos, hazle pausa al video, toma notas de las que te presentamos aquí en el video, o haz tus propias notas, investiga. Por eso, de alguna manera, te propongo que veas cómo es que investigamos o qué es lo que haríamos si estuviéramos, digamos, en la misma sesión físicamente y con el uso en este caso, del Internet, cómo podríamos aclarar los conceptos, en este caso, de los métodos de separación. Ahora, me voy al último método, el del tamizado. Ese, digamos, ¿cuál más hemos visto este tipo de procesos que va a decir, ay, mira, no sabía que aquí había un método de separación? Pues sí, generalmente necesitamos para hacer cierto tipo de procesos en la construcción, quitar las piedras de la arena. Entonces, en este caso, ocupamos normalmente pues, una coladera. Y el punto es que porque tenemos dos sólidos, nada más que son de diferente tamaño, debido a las dimensiones de sus partículas, tú puedes separarlas. ¿Sí? Pero no es lo mismo el tamizado que la filtración, no lo confundas. Por eso es que generalmente se le indica que el tamizado es para separar dos sólidos. Y pudiera decirse que la filtración es más para separar un sólido de un líquido o un sólido de un gas. Generalmente. ¿Sí? Ahora, vámonos con la actividad número 5, en el cual voy a repetir la experiencia, pero digamos, la idea es ver qué proceso es el más adecuado. Yo aquí te estoy anexando algo que no viene en el libro, porque la idea es ocupar el colador para el tamizado, el embudo
para la decantación y un filtro para café o una servilleta gruesa para la filtración. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que hagamos un experimento, digamos, donde hay 5 vasos, por eso nos piden 5 vasos. En 4 de ellos vamos a poner agua, 3/4 de agua. Por eso es que si tú lo ves en esta imagen que estás viendo, tengo los 5 vasos, por así decirlo. Nada más que en 4 de ellos siempre pongo 1, 2, 3, 4. En 4 de ellos pongo 3/4 de agua. En el quinto no hay agua. Bueno, dice, en uno de esos vasos agreguen 2 cucharadas de alcohol. No, me estoy saltando. Media cucharada de sal, que sería este caso, el vaso 1. Y por eso te dejo indicado tal y como aparece ahí en el video. En el vaso 2 lo que va a suceder es que le voy a mezclar 2 cucharadas de alcohol, ¿sale? Junto con la sal, porque bueno, aquí dice en 4 vasos agreguen al agua 3/4 partes de su capacidad y disuelvan media cucharada de sal. O sea, todos estos van a llevar sal, por eso ahí está. Pero en uno le vamos a poner 2 cucharadas de alcohol, que sería este. En otro, 3 cucharadas de aceite. En otro, 2 cucharadas de grava. Bueno, este no es grava, son las piedritas, pero están haciendo la función. Es un sólido, generalmente por su densidad que es mayor, se va a ir hacia el fondo. Y en un vaso sin agua, vamos a mezclar arena y grava, como esto. Ya que tenemos nuestros vasos, por así decirlo, ahora sí, dice que registremos nuestra predicción sobre qué método va a funcionar, si la filtración o la decantación. Yo aquí solamente te dejo, propon tu predicción, no importa si al final tus resultados no son correctos. No pasa nada, tú puedes proponer, tú puedes arriesgarte a decir que para el vaso 1, tú dices, puedes decir filtración. No pasa nada. Debes tener tus razones por las cuales en este momento le pones filtración. En otro, tú puedes decir que aquí va a ser por decantación. Y así sucesivamente. Todo eso depende de ti. Son muy respetables tus puntos de vista. ¿Vale? Por eso son tus predicciones. Ahora, aquí ya no hay predicciones. Aquí ya tú empiezas a hacer algo. Y dice aquí, filtren cada mezcla con el colador. Como ya hemos visto, entonces, el colador, ¿para qué es? Para el tamizado. ¿Y qué pasa? Pues con algo así, digamos, todas estas superficies son pequeñas coladeras, por así decirlo. Incluso este sería más sofisticado, porque tendría varios, digamos, filtros, cada mallita de distinto tamaño. Entonces, si yo hablo del vaso 1 que tengo agua con sal, pues no sirve, y te lo estoy enfatizando acá, no sirve, se va a ir toda el agua salada. Para el vaso 2 que tiene agua, sal y alcohol, tampoco te va a servir, se va a ir, no hay forma de separar la sal. La sal es un sólido, pero pues el problema está en que ya está diluida en el agua y en el alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar con el tercer vaso? El tercer vaso es el de agua, sal y aceite. Pues, ¿qué crees? Pues tampoco va a servir.
están demasiado grandes los orificios. Es probable que se quede un poquito, digamos, algunos agujeritos un poco tapados del aceite, pero la verdad es que se va a ir. Tarde o temprano se va a ir. Ahora, en el vaso 4, donde yo tengo grava con agua salada, y en el vaso 5, donde yo tengo grava y arena, aquí sí va a funcionar. ¿Por qué? Aquí te pongo, con el tamizado, sí se pudo separar el agua salada de la grava fina totalmente. Ahí sí, en las coladeras se va a quedar la grava fina y va a atravesar el agua salada. No vamos a poder separar el agua de la sal, pero sí vamos a poder sacar la grava. Ahora, en el vaso 5, donde tengo arena y grava, voy a poder separarlo. ¿Por qué? Porque como la arena es más finita, va a poder atravesar la coladera y lo que se va a quedar, pues va a ser la grava. Eso quiere decir que el tamizado sirve para separar algunas cosas. Por ejemplo, agua con grava. Y bueno, que en esencia, como habíamos visto, habíamos investigado, el tamizado es más para separar dos sólidos. ¿Sale? Pero bueno, nos vamos al punto número 5, donde dice que ahora separen por decantación y utilicemos un embudo para verter una de las fases sobre la bandeja y así evitar ensuciar las mesas. ¿Qué es esto? Pues básicamente esto. Entonces, por ejemplo, decantar agua salada no se va a separar el agua y la sal. Si tú volteas un vaso con agua, pues se va a ir el agua con la sal completita. Entonces no sirvió de nada. Por eso ahí pongo, la decantación no sirvió tampoco para separar ningún material. El agua de la sal, en este caso. En el vaso 2 tampoco sirve, porque no alcanza a, digamos, por las densidades que tiene el agua y el alcohol y con digamos, en este caso el soluto, que sería la sal, pues no se va a poder separar ninguno de los tres. ¿Dónde sí va a servir? Pues en el agua y el aceite, que sería el ejemplo. Donde tengo el agua salada, como habíamos puesto, el agua salada con el aceite. Ahí sí, para que veas, sí va a servir. No se va a separar todo. Solamente vamos a poder separar el aceite. Y nos va a quedar aquí abajo, pues agua con sal. En el caso de la grava con arena, pues no va a servir. No va a servir. Si yo quiero poner esto en un vaso, pues ¿cómo le puedo hacer para separar la arena solamente haciendo mi vasito de lado? Pues no se va a poder. ¿Qué es lo que me pide el libro después? Que utilice, aquí ya le puse, y que aquí ocupe el filtro. Sobre el colador e intenten de nuevo. Pues bueno, en el caso del agua con sal tampoco sirve. Tampoco nos va a servir. En el caso de, digamos, agua, sal y alcohol, tampoco va a servir. ¿Por qué? Pues bueno, la mezcla homogénea del agua, la sal y el alcohol no puede ser separada con un filtro, con el papel. Ahora, ¿cuál sí? Digamos, la grava y el agua. Es el único que se va a poder separar. Claro, no es el método más aconsejable. Para este método, pues la verdad te funciona mejor el filtro. Pero es algo muy parecido a como cuando quieres separar café, separar
granos de café de agua. Por ejemplo, como en este caso. Tienes una mezcla y bueno, el líquido va a ir filtrándose poquito a poquito. Y la arena nos va a quedar por aquí, tratando de irse. Muy bien. Ahora, dice que compares tus resultados con las predicciones. Pues esto es muy relativo porque depende qué le hayas puesto en tus predicciones. Lo que sí te puedo decir es que en qué difieren tus resultados con lo que en realidad tus predicciones con los resultados. Y aquí me gustaría poner como manera de conclusión los métodos de separación que utilizamos para cada uno de los vasos. En el vaso número 1, por ejemplo, el agua con sal, el método más efectivo es la evaporación. De esta manera, el agua salada al calentarse se evaporaría y la sal quedaría en el fondo del recipiente. El vapor sería nada más agua y poco a poco irá reduciendo su nivel, digamos, el recipiente de agua, hasta que solamente quede en el fondo, quede la sal. En el caso del vaso 2, donde tengo agua, sal y alcohol, básicamente tendrían que ser dos procesos. O bueno, uno que se llama destilación, porque tendríamos que hacerlo por fases. ¿Y eso qué, digamos, cómo le podríamos hacer? Aquí lo que vamos a ocupar es el punto de ebullición. Esta es la clave. El punto de ebullición. El alcohol se evapora antes de llegar a los 100 grados, por lo que se evaporará antes del agua y la sal, y así se puede recuperar por goteo. Este proceso se llama destilación. Básicamente necesitamos un recipiente de ese tipo. Como el alcohol, pues bueno, dependiendo a cuántos grados, dependiendo del tipo de alcohol, pues igual puede ser a los 65 grados, igual a los 70 grados, etcétera, etcétera, va a empezar a evaporarse antes que el agua. O sea, aquí va a quedar agua y cada vez va a haber menos alcohol. El alcohol se va a ir en forma de gas y al llegar a este recipiente, pues básicamente lo que le va a pasar es que se va a, digamos, pasar de estado gaseoso a líquido, se va a condensar y el líquido que va a filtrarse hacia este matraz será puro alcohol. Pero hay que tener siempre presente un termómetro, de modo tal que el calentador no llegue a, digamos, a los 100 grados centígrados. Entonces hay que tratar de controlar la temperatura. Entonces, ya que se separó el alcohol, va a quedar agua con sal. Y llegados los 100 grados centígrados, sí se va a poder separar el agua. El agua, por supuesto, se va a ir aquí. Haz de cuenta que le va a pasar lo mismo. Y se va a separar el agua. ¿Y dónde va a quedar la sal? Pues aquí en este recipiente. Ahí va a quedar en el fondo, el polvito. En el vaso 3, donde tengo agua, sal y aceite, primero tengo que separar el aceite. ¿Cómo? Por decantación. Ya lo habíamos visto en otro momento. Aquí te dejo el esquema. Básicamente lo que se va a digamos, a dejar caer, o se va a decantar, será el agua salada. Esa es la diferencia. No es agua nada más, sino es agua salada. Pero como ya te habíamos mencionado, el agua y la sal se separarán por evaporización. El agua se va en forma de gas y el sólido, que sería el cloruro de sodio, la sal, nos va a quedar en el fondo del recipiente. Ahora, ¿qué pasa con el vaso 4? Donde yo tengo agua, sal y grava. Pues bueno,
Aquí podríamos utilizar lo que sería el filtro, por ejemplo. Este sería el filtro. Dice aquí, pasa por el papel, pues es el filtro. Y se queda la arena en el papel, se queda la arena en el filtro. Y ya por goteo nos va a quedar el agua con sal. ¿Cómo separamos el agua con sal? Pues ya lo vimos otra vez. Hirviendo, evaporamos el agua y el agua se va a ir en forma de gas y nos va a quedar en el fondo solamente la sal. Para finalizar, en el caso del vaso 5 donde tengo arena y grava, básicamente lo que voy a utilizar es el tamizado. ¿Y cómo? Pues básicamente es como una coladera. Claro que tiene que ser pues un tanto fina para que deje cruzar los granitos de la arena y nada más nos queden las piedritas de la grava. Pero aquí es la clave, el colador. Bien, tomas tus notas, pon ejemplos, ponle imágenes. Yo creo que eso te va a ayudar bastante en comprender más cosas de tu curso de ciencias. Pues bueno, la clase o esta sesión número 6 quedaría hasta ahí. Y bueno, te agradezco tu tiempo y esperemos vernos en el siguiente video. Hasta luego.